¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video. Aquí hoy vamos a ver qué pasó con Truck Driver Go después de la última actualización. Antes de esta actualización yo corría el juego perfecto y sin ningún tipo de problema con los gráficos en ultra. Yo tengo un dispositivo de gama media de 12 GB de RAM. Como pueden ver aquí, el cambio gráfico de verdad que fue brutal. Sumamente drástico. Esto quedó hermosísimo. Como pueden ver aquí, ahora el juego quedó pesando más de 1 giga. Y como todos sabemos, el peso de un juego influye muchísimo en su calidad, en su rendimiento y en todo lo que tenga que ver con la optimización del mismo. Ojo, que esto no quiere decir que los que tengamos dispositivos que no sean de gama alta no vamos a poder correr el juego. Claro está, el juego no es para dispositivos de gama baja. Con menos de 4 GB de RAM, yo veo bastante difícil que el juego puedan correrlo o que puedan jugarlo con fluidez. Como pueden ver aquí, ya se observa que el juego me corre, pero con cierto grado de dificultad, o sea, no está 100% fluido, se ve un poquito la latencia y yo lo tengo en gráficos altos. Jamás en la vida pongo un juego nuevo en gráficos ultra porque por cuestiones de optimización, o sea, es absurdo pensar que en un dispositivo que no sea de gama alta, un juego con esta calidad va a correr con los gráficos en ultra. Y de todas maneras, la diferencia que hay en ponerlos en ultra y en ponerlos en alto es imperceptible. Yo creo que esa opción de ultra es única y exclusivamente para exigirle de más a los dispositivos, y eso es completamente innecesario. Lo que sí no podemos negar es lo impresionante. Miren esos faros, miren cómo alumbran. Yo creo que yo jamás he visto un juego que los faros del camión alumbren de esta forma. Aquí, bueno, me pasé a la parte interna para ver esta calidad gráfica que le pusieron ahora a este juego, que de verdad, miren esto, miren esta belleza. Esto es impresionante, miren esta calidad de detalle que tiene este interior. Esto es increíble, señores. Esto es increíble lo que hicieron con este juego. Y ahora voy a dormir para ver cómo quedó la calidad del juego cuando es de día. Aquí en este juego solo se duerme 4 horas, no se puede dormir más. Pero bueno, miren cómo quedó esto. Quedó esta genial porque vamos a poder ver la transición de la madrugada al completo amanecer. Fíjense cómo se nota la latencia que tengo por tenerlo en gráficos altos. Miren el sol en el espejo retrovisor. Esto es increíble, parece que de verdad encandila. Aquí quiero que vean que lo tengo con los gráficos en alto, porque en ultra no lo voy ni a intentar. Yo pudiera jugarlo así, porque si en realidad, o sea, sí siento la latencia y ustedes deben observarla también, pero no es grave, pues, o sea, el juego me corre, no tengo problemas, pero yo considero que no vale la pena sacrificar rendimiento por este tipo de visualizaciones cuando no tenemos un dispositivo capaz de brindarnos una experiencia fluida a la hora de uno conducir el camión. Voy a ponérselos en medio y vamos a ver cómo se ve. Como pueden ver, o sea, sí se nota la diferencia, pero tampoco es que se vea mal. O sea, yo considero que el juego se sigue viendo hermoso, la calidad gráfica sigue siendo bastante buena y bastante aceptable, y ni hablar
del rendimiento, cómo me mejora. Fíjense ahora cómo va 100% fluido. O sea que el juego sigue valiendo la pena. Si tenemos un dispositivo de gama media, vale la pena. El juego vale la pena. Aparte de la gran historia que tiene este juego, y también escuché por ahí de una persona que tiene contacto directo con los desarrolladores, donde ellos le dijeron que el juego está en una fase beta. O sea que ahora es que falta contenido para agregar a este juego. O sea que aquí hay juego para rato, señores. Lo único lamentable, bueno, es que el juego tiene una historia muy buena, pero está completamente en inglés. Los que no entienden absolutamente nada de inglés, simplemente van a tener que jugarlo como un juego más. Pero los que sí tenemos la posibilidad de detallarnos esa historia, de verdad que está bastante interesante. Así que bueno, mis queridos amigos, aquí tienen las novedades que tenemos hasta ahora de este grandioso juego. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme, de activar la campanita para que YouTube les informe de los próximos videos que estaré subiendo. Y sin más nada que decir, y agradecido enormemente siempre por el apoyo, nos vemos en el próximo video. Chao.